Buenas noches, queridos amigos. Transmitiendo para ustedes este en vivo de hoy lunes con el doctor Wilfredo Lanza, en el que abordaremos el tema la vida entre Kairos, Cronos y Kairos, notas al pie de página de El Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Buenas noches a todos los que se están incorporando. Ya Wilfredo está aquí. Vamos a enviarle la invitación. Gracias a todas las personas que se están uniendo a este en vivo. Wilfredo, envíame la invitación tú, por favor, para transmitir contigo. Buenas noches, bolero, Juan Pablo, bienvenido. Vamos a ver si yo te lo envío por aquí. Wilfredo, ¿tú estás ahí? Sí, te lo, te- Yo no, yo no te estoy viendo, déjame yo te verte veo. por, déjame verte por el otro teléfono entonces, porque por aquí no te estoy viendo. No te estoy viendo. A ver, un poquito nada más. Ok, ahora sí te voy a ver, ya te estoy viendo perfectamente. Buenas noches a todas las personas que se están incorporando a este en vivo del día de hoy con nuestro compañero de todos los lunes, el doctor Wilfredo Lanza. El tema que abordaremos hoy está vinculado con el Cronos y el Cairo. Una nota al pie de página de Martín, del Ser y Tiempo de Martin Heidegger, autor que hemos venido desarrollando durante todos los en vivos anteriores, pero que hoy vamos a procurar, a partir de los conceptos introductorios que Wilfredo va a plantear, extrapolarlo a lo que ha sido nuestra experiencia de vida, ya que ambos cumplimos años recientemente, él el día sábado 17 de agosto y yo el día 18 de agosto. Entonces, vamos a ver qué podemos aportar partiendo de ese crono y cairo que no aborda directamente Martin Heidegger en su Ser y Tiempo, pero que sí podemos desarrollar algunos elementos claves que nos pueden ayudar a darle un sentido a el vivo de día de hoy. Así que Wilfredo, te cedo la palabra para que a quienes que no conocen a Wilfredo Lanza, el doctor Lanza es doctor en psiquiatría, es psicólogo, teólogo, filósofo y muchas otras cosas más. Así que bienvenido, un gran abrazo y te dejo en el derecho de palabra. Bueno, en los tiempos Kairos esos títulos no sirven para nada. En los tiempos Kairos Uh-huh, soy Wilfredo Lanza y uh-huh, vivo en esa dimensión. uh-huh, Porque ya lo otro nos limita. uh-huh, La titularidad nos va a poner muy en el Cronos. Y uh-huh, sabemos cómo terminan los hijos de Cronos. Terminan siendo devorados por él mismo. uh-huh. Entonces, me prefiero quedarme como Wilfredo Lanza en la dimensión del Kairos. Sí, me pareció interesante en estos días. Para mí ha sido de mucha reflexión por el hecho de cumplir años y me llamó la atención eso porque conjuntamente yo cumplí el 17 de agosto y tú cumples el 18 de agosto. Entonces son dos momentos oportunísimos. Son dos momentos Kairos, por cierto. Sí, Son dos señor. momentos donde uno toma en consideración qué he hecho, qué he dejado de hacer, lo que sea, o cómo lo he vivido, que es el tema en torno al Happy Birthday, ¿no? En torno a ese cumpleaños, en torno a todas esas cosas que están en la festividad. Uh-huh, Y entonces pensamos nuevamente en nuestro padre filosófico Heidegger con el tema de ser y tiempo. Y precisamente es una nota al pie de página porque es como una observación, o más que una observación, una manera de terminar la obra, porque sabemos que la obra él no la terminó.
una ópera inconclusa, en función de que toda su potencialidad estaba allí. Pero era una cosa tan densa que es la obra fundamental de Heidegger. Y después él, eso lo escribe en el año 1927. Y después de eso, él siguió escribiendo, estando, y no completó esa obra, sino que completó la obra con su vida, en todo lo que hizo después, hasta la muerte en ese mayo del 1976. Pues bien, sabemos todos los que hemos leído algo de eso y los que no hemos leído también dentro del existencialismo, por eso es que a ese le denominaba existencialista, dentro de los padres del existencialismo, porque él habla de un ser, de un Dasein arrojado ahí, pero como un ser para la muerte. Y ese ser para la muerte lo dibujaba muy limitado, muy finito. Entonces la finitud era lo que lo iba a poner a él en acción, en movimiento, para aprovechar la vida, pues. Porque ese tema es importantísimo para la filosofía existencialista. Si yo fuese infinito, ni me preocupo, pero soy finito. De ahí viene la angustia, de ahí viene una serie de elementos de corredera, de apúrate, de prisa. La sociedad del apúrate, la sociedad de date prisa, la sociedad de estás perdiendo tiempo, la sociedad de time is money, el tiempo es dinero, el tiempo es oro. Entonces empezaron a pensar de esa manera como para ver qué hacían con el tiempo, porque la idea era agarrar, atrapar el tiempo. Sabemos por la mitología que ese Cronos al final termina devorándose a sus hijos. Ese Cronos es persecutorio. Ese Cronos te lleva y te acorrala y te mueres. Y es interesante porque es uno de los elementos claves que quedan ahí, porque lo que hace Heidegger es presentar este ser ahí y lo arroja y tan pronto se asoma al abismo, está la muerte. Y es interesante también porque primero que el tiempo se empieza a medir en la antigua Grecia hacia el siglo III antes de Cristo. Es cuando más o menos empieza. ¿Qué hacían antes de eso? Medían el tiempo, pero según el presidente que estaba de turno, según el emperador, en los tiempos de fulanito, pero no se sabía, ya se sabía que era un espacio determinado en la historia que fulanito estuvo. O por la agricultura, es el tiempo de siembra, es el tiempo de la cosecha, las langostas, los ríos, eso, la naturaleza era el que marcaba los espacios temporales, espacio-tiempo. Y es, dime. No, inclusive la expresión in illo tempore, que tiene que ver en aquellos tiempos, en un tiempo eterno, ¿no? Sí. También que se usa. Una frase latina lapidaria, in illo tempore. En aquel tiempo, y así casi cuando se habla de los hechos de los apóstoles en la Biblia, en illo tempore es una de las frases que más se repite porque siempre se va a decir en aquellos tiempos. Entonces el hombre más bien se esclaviza el tiempo, quiere manejar el tiempo. El reloj, por ejemplo, es una manera de esclavizarte al tiempo. Entonces tú te esclavizas en que el tiempo tiene 24 horas. Y entonces hay un tiempo, a la 1 es esto, a las 2, a las 3, a las 4. Tú no te puedes pasar de las 2 hasta las 3 si no has hecho tal cosa. Santa Teresa, la madre Santa Teresa, rompió ese esquema, claro, una mística de su época. Dicen que las hermanas novicias le preguntaban a ella, hermana, ¿qué hora es? Y ella decía, es la hora de alabar a Dios. Porque eran tiempos kairos. Cualquier cosa que tú hicieses, estabas haciéndolo en esa dimensión. Por lo tanto, la alabanza a Dios no tiene una hora específica, es cualquier hora. Por ahí vamos viendo cómo este tipo de pensamiento puede cambiar una cosa con la otra, ¿no? Cada vez que yo me acuerdo del tiempo, me acuerdo de la silva criolla, de Lazo Martí. Me encanta esa manera nostálgica, esa manera del amor, esa manera de la tristeza, esa manera de la alegría, como en esa silva criolla él la centra, ¿no? Que es algo como muy kairos, cuando él dice, es tiempo, perdón, es tiempo de que vuelvas.
es tiempo de que tornes. Es eso, ¿no? Como que hay un tiempo para, Eclesiastés, para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para reír, y hay tiempo para llorar, hay tiempo para recoger piedra y hay tiempo para tirar piedra. O sea, el Eclesiastés clasifica el tiempo como para todo. Y entonces cada uno de esos elementos, cuando uno toma conciencia, porque el tema es a nivel de conciencia, niveles de conciencia que uno puede tener para manejar ese espacio temporal que ocupamos en esta tierra como unos Dasein arrojados ahí, ¿no? Sí. Y dice la poesía, no más de insano amor en los festines con mirto y rosas y pálidos jazmines, tu pecho varonil, tu pecho exornes. Torna a soplar del este el viento alegre y zumbador. Ondea, cual agitada, veste el sedoso follaje. Pero es interesante porque tiene mucho movimiento esa poesía, tiene muchos elementos del ayer, tiene muchos elementos del pasado, tiene muchos elementos de la nostalgia. Y entonces cuando el hombre se queda ya tranquilo, o sea, el tema, la paz del guerrero, pues, cuando ya todo está tranquilo, y entonces es tiempo de que tornes a esos momentos, es tiempo de que tornes, de que vuelvas. Entonces en la poesía también vamos a ver momentos en que el poeta va a reclamar ese tiempo como espacio para la buena vida. De tal manera que cuando nosotros vamos a pensar en esto, y con Heidegger, él no tenía para ese primer momento, ese primer Heidegger, el tiempo kairos como tal, sino que era un ser para la muerte y había que con el cronos manejarlo, con el cronos moverse y ganarle tiempo al tiempo. Ya vienen expresiones como esas también. Y es interesante. Ese cronos era la manera de medir los días, de medir los tiempos, de medir la vida cuantitativamente, 1, 2, 3, minuto a minuto, hora a hora, el calendario, todos esos son elementos cuantificables para ver cómo podíamos nosotros ser dueños de este tiempo. Tanto es así que en la esclavitud también el amo se hacía dueño del tiempo del esclavo. Y el esclavo no era dueño de su tiempo. Él total estaba al servicio del dueño porque él tenía que rendir cuenta con todo lo que hacía. Entonces vean ustedes que también en ese momento podríamos hablar de una esclavitud hasta del tiempo. Hasta del tiempo. Cuando hablamos de las 8 horas de trabajo, cuando se habla de Chicago y que ya no son 12 horas ni son 9, sino que son 8, es como el triunfo del ser humano frente a la esclavitud del tiempo, frente a una hora laboral. Cuando se habla de un receso, cuando todos esos elementicos van todos en el crono, todos en la manera de cómo nosotros nos podemos o liberar o someter a este manejo del tiempo quantum, cuantitativo para medirlo y que para ver cómo podemos controlar las acciones humanas. En este caso, yo veo así como que dos distinciones. El tiempo como existencia, el ser ahí con una visión de ser para la muerte, mientras que el tiempo visto desde la dimensión Cairo es el tiempo para la trascendencia, para que aquellos hechos que tú vives en la vida permitan hacer un giro cualitativo de conciencia tal que te permita a ti buscar esa trascendencia. Sí, podemos decir entonces, si el tiempo cronos es medible, es un elemento eminentemente del quantum, el elemento kairos o kairos es más bien un elemento qualitas, lo cualitativo, que entonces viene, esta es una palabra distinta en el anterior del crono, viene el disfrute, viene la vivencia, viene el momento de éxtasis, viene el momento de la trascendencia. Mi tiempo se perdió en tu tiempo, dice el poeta. Entonces viene el momento del enamoramiento. Si estoy enamorado, una hora es como un minuto.
se pasó el tiempo. Pero ¿cuánto tiempo llevo contigo? 1 hora. ¿Cómo se fue el tiempo contigo? Estando contigo me olvido de todo y de mí. Es más, parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Pero lo contrario, si yo no quiero nada contigo, si yo encontrarme contigo es lo peor que me puede pasar en mi vida, el tiempo de 1 minuto dura 1 hora. Pero ¿cómo? Si apenas llevamos 1 minuto, ¿qué? No, eso es insufrible. Eso es como un castigo. Entonces es al revés, ese tiempo afectivo de si te gusta o no te gusta y cómo lo podemos vivir y desaparecer. Los alemanes tienen una expresión, pero que a mí me encanta, muy particular, para invitarte al disfrute, para invitarte al momento kairos, Erlebnis. Los parques, los museos te invitan a que el tiempo que estés allí tengas un momento Erlebnis, un momento satisfactorio, un momento trascendental, un momento de disfrute. Y tal sea el momento que cuando tú salgas de él, salgas con ese sabor y que cuando camines pienses en lo que dejaste y cuando te consigas con la gente le cuentes tu experiencia, porque fue algo tan gozoso, tan satisfactorio, que trascendió el tiempo. Y no me di cuenta, pero estuve en el museo 2 horas. No me di cuenta, pero mira, en el sitio donde estuve, cuando me di cuenta ya eran las 8. O sea, ese es el kairos. Es un elemento muy espiritual, por cierto. No es, poniéndolo como el otro lado de la moneda, si el otro era tan físico, tan medible, este no es medible, este es instantáneo, este es el momento. Es el momento de aprovecharlo, que si se te pierde, se te pierde. Es una palabra muy bíblica. Quien maneja más el kairos es la Biblia. Dentro de la glosa o de la hermenéutica, el tema del kairos es muy bíblico. La venida de Jesús, la Virgen necia y la Virgen es prudente, es un elemento kairos. Estén pendientes. Ustedes no saben cuándo pasará el Señor, pero estén pendientes solamente, porque es un nivel de conciencia. El Señor no va a avisar y estén pendientes. Las vírgenes prudentes, como prudentes que son, se ponen a la expectativa de esperar al Señor. Las vírgenes necias, no, ya yo sé que ya Él va a venir dentro de tanto tiempo. No, ¿por dónde viene? Por la esquina. Bueno, vamos a terminar de hacer esto para hacer lo otro. Cuando las vírgenes necias se asoman a ver al Señor, y el Señor iba por la otra esquina y no lo vieron. ¿Por qué? Porque se confiaron en que ellas iban a controlar el tiempo y iban a saber, y no saben que el Señor pasó en cualquier momento. Otro momento cuando el Señor Jesús está con todos los discípulos y están ahí atendiéndolo. Y Marta y María, la figura de Marta y María. Entonces ella, apurada, cocinando, digo, no, pero deja esa cocina tranquila. Aprovecha que el Señor está aquí. Aprovecha. Tú no sabes cuándo se va. Cuando Marta se acercó, Marta, pero deja esas cosas para que te dediques a contemplar al Señor, porque Él no va a estar todo el tiempo aquí contra nosotros. Entonces perdió la oportunidad de convivir. Hoy, ¿quién es Marta y quién es María? ¿O quiénes son los prudentes y los imprudentes? Todos nosotros, porque mientras yo hablo contigo y como, veo el teléfono. Entonces me distraigo y ya terminamos de comer. Bueno, chao, me voy. Y no aproveché tu presencia, no hablé contigo porque me quedé clavado en el teléfono viendo las últimas noticias o quién sabe qué, o la película. También hoy podemos convertirnos en esa imprudencia de no aprovechar los momentos con la persona porque estamos haciendo otra cosa. De tal manera que cuando nosotros vemos que este hombre finito, que es un ser para la muerte, cuando descubrimos al otro, cuando descubrimos la presencia del otro, cuando descubrimos la satisfacción que tenemos con el otro, o en un parque, o en una película, o en un museo, descubrimos que no somos un ser para la muerte, somos más bien un ser para la vida. Y entonces viene la corrección ahí, no eres un ser guión para guión muerte, no, somos un ser para el otro, y al estar en un ser para el otro estamos viviendo y trascendiendo con el otro. Y por eso entonces, como decíamos la semana pasada, Heidegger, en este cuarto, Heidegger nos invita
a ese ser para el otro desde la serenidad, desde los caminos del bosque, donde encontramos la naturaleza nuevamente y donde nos reencontramos con nosotros mismos para la autotrascendencia, diría Abraham Maslow o Carl Rogers, en esa autotrascendencia que nos vamos haciendo. De tal forma que los elementos kairos se van a diferenciar porque son elementos de gracia. También kairos es lleno de gracia. Son elementos de disfrute, son elementos de cambio. Cuando uno vive la experiencia y toma conciencia, ese elemento es como para decir, esto es lo que tienes que hacer, no lo otro. Y bueno, si nosotros nos vamos a meter con Oriente y su filosofía, vemos que el tiempo no se detiene. Nosotros queremos detenerlo con el reloj y no lo podemos detener. El tiempo no se detiene. El tiempo es irreversible. El tiempo es irreversible. Por eso hay otra obra que llama Pide el tiempo que vuelvas. El tiempo es irreversible. El tiempo es conciencia. El tiempo es conciencia. Eso sí es interesante tenerlo presente. El tiempo es conciencia. Por eso es que algunas personas dicen que el tiempo es Dios y terminan diciendo que los tiempos de Dios son perfectos. Porque nosotros entendemos que el tiempo no es esa cosa que nos han dicho que se puede medir o ese elemento que se puede contabilizar, sino que es otro elemento que se puede experienciar, que se puede vivir y que se puede tomar en consideración desde otro punto de vista. Yo puedo vivir el tiempo sin conciencia. Si no hay conciencia, el tiempo es perdido, definitivamente. Y cuando hablamos de Cairo, hablamos de transformación. Es el estar consciente del momento que genera para mí la oportunidad de generar un cambio a favor, y no solo a favor mío, sino a favor del otro, porque precisamente para trascender, no trasciendo solo desde mi yo, sino desde la otredad, como tú muy bien los decías, ¿cierto? Sí, por ahí va. En estos momentos de reflexión de fin de semana, me he puesto la tarea de revisar cómo ha ido mi vida desde el Cronos y cómo ha ido mi vida desde el Kairos o Kairos. Y de verdad que uno, bueno, como decía Heige, muchas veces decimos uno para meternos bajo el paraguas de todo el mundo. Entonces, corrijo. Y la verdad es que yo he descubierto momentos kairos en mi vida con cierta frecuencia y que me han hecho, como dices tú, cambiar alguna actitud o disfrutar del experimento, del hecho. Hay momentos que tú te estremeces, hay momentos que tú dices, oye, ¿qué hago aquí? ¿O cómo es esto? Porque como decíamos en la fenomenología la semana pasada, es el elemento que entra por la retina y se fija y se queda, esa impresión que queda. Y después tú con la hermenéutica la traduces y la entiendes, la comprendes. Pero sí, estos momentos kairos que uno vive, un momento, por ejemplo, de enfermedad, es un momento que uno tiene que tomar la decisión de decir o cambio o cambio. Hay una obra muy interesante de dos alemanes que se llama La enfermedad como camino. La enfermedad te habla, la enfermedad te dice dónde tienes que detenerte. Si tú no lo entiendes así, sino que lo ves, no, aquí yo tengo que seguir trabajando y te quedas con el cronos, no le haces caso al mensaje y te enfermas más. Entonces, cualquier elemento, situaciones que tú tienes años sin ver a una persona y puedes hablar con ella. O yo tuve dos momentos sumamente importantes de mi vida a nivel de conversación. Entonces, esas cosas son las que te van dando vida y te van dando ganas de seguir adelante porque hay gente que te aman, gente que te quieren y gente que te acompaña en tu travesía. Sí. Mira, hay una reflexión aquí de Cristalejas Centrales que dice, el tiempo para la organización de nuestra vida y tras la pandemia, muchos estuvimos desconectados, tanto así que se nos pasó la vida en un minuto
se nos pasó la vida minuto, en qué minuto pasamos la barrera del tiempo y nos encontramos con no termina. Fíjate Ok, algo. ok. Yo creo que lo que tú dices es muy válido porque por lo menos yo he vivido, yo creo que yo he vivido muchos momentos kairos y uno fue precisamente cuando me tuve que enfrentar al cáncer hace más de 29 años, voy para 30 y, y para mí significó un cambio profundo de vida, de cambiar hábitos, de someterme a procesos de reflexión, de meditación, de centrarme en conectarme con lo divino en lo que yo creo y que fue el motor que quizás a mí me llevó a mantenerme en esos cambios, inclusive aún en este momento de mi vida. Entonces pienso yo que lo importante es cuánto nosotros nos damos cuenta, cuando tú hablabas del museo, de ir al museo, es, voy a un museo y salgo transformada por el gozo, por el disfrute, por lo que descubro, por lo que me sirve a mí para, para agregar a mi vida a conductas que me pueden ser útiles en ese instante, que generan un cambio de una manera de percibir las cosas, de percibirme a mí misma y al otro, al otro. Es sumamente importante eso, y ahí uno lo descubre. Lo que estabas leyendo antes de la persona que me pareció muy interesante, lo del COVID. Uh -huh. Desde la reflexión, muchas personas, y yo lo entiendo así también, fue un momento kairos, mundial. Los que lo supieron vivir. Los que no Es lo supieron, correcto. lo vivieron momentos cronos y se obstinaron porque estaban perdiendo tiempo, porque no estaban trabajando, porque que no sé qué cosa, no puedo salir de mi casa. Bueno, todo lo que pasó. Pero para muchas personas se convirtió en un momento kairos. ¿Por qué? Uh Porque -huh. se descubrieron a los que estaban con ellos viviendo, descubrieron el mundo entero y el mundo entero estaba en reposo. Porque el momento kairos es un instante fugaz. Es un momento que llegó no para quedarse, sino para decirte la señal. Es un momento fugaz, es un momento que incluso se dice el momento adecuado. La famosa frase, yo estaba en el momento preciso, con la persona indicada, en el lugar adecuado. Son tres elementos que no son fáciles que los tres se den a la vez, pero eso sucede. Entonces, cuando esos tres elementos están ahí, es el elemento kairos que tú tienes que aprovecharlo. Entonces viene el segundo refrán, porque las oportunidades las pintan calvas. Uh -huh. Y ahí viene este refrán que por fin hoy lo vamos a entender. Hoy todo el mundo lo va a entender. Porque es uno de los refranes que yo más expliqué en mis clases de filosofía, porque no se entendían. Simplemente los griegos, como siempre, con sus mitologías y sus pictogramas, la oportunidad la pintan calva porque la oportunidad es una inmensa águila, muy veloz, unas alas, pero no tenía pelo aquí, calva total. Pero igual que Aquiles, que tiene un tendón, el más veloz, y sin embargo, cuando le fallaba el tendón, no corría. Le pasaba lo mismo que al águila que se llama oportunidad. Uh -huh. El águila oportunidad, con un plumaje bellísimo, alas increíbles, con una velocidad increíble, y para que no la pudieran agarrar de frente, la pintan calva. ¿Qué sucedía? Que tenía una cola del medio de la espalda hacia abajo muy larga, y sí se podía agarrar. La agarraban por la cola. Entonces, la pintan calva para que tú creas, pero cuando tú la puedes agarrar, porque tiene una cola muy larga y por ahí la puedes atrapar. De ahí viene el refrán. La oportunidad la pintan calva, pero no. Es calva, pero sí tiene de dónde agarrar. Por eso es fugaz, por eso es instantánea, por eso es erlemnis. Disfruta el momento. No entres al parque diciendo, tengo media hora para... No, no, si tienes media hora, vete, no vas a hacer nada, porque esto se lleva 2 horas en recorrerlo. Vas a estar angustia. Entonces viene la angustia. Entonces, el cronos te angustia. Uh -huh. El kairos te deja relax, te deja tranquilo y vas viendo y te detiene y ves la figura más grande y la más pequeña. Todo para ti es importante.
no hay nada que no valga la pena. Y te dedicas y haces encuentros y te vienes y te vas y todas aquellas cosas. ¿Por qué? Porque es algo importante que sucede. Por eso que la pintan calva, pero no. Es la ocasión. Hay palabras que nosotros mandamos, mira, es ocasión, es fugaz, como te digo, es el momento adecuado. Estaba con el momento adecuado, con la persona que me interesaba y en el tiempo preciso. Si llego 5 minutos antes o si llego 5 minutos después, lo pierdo. Si estoy en la esquina, no es allí, es allá. Si está al lado del otro, no puedo, pero todo se me dibujó como que eso era para mí, dice la persona. Ese es un momento kairos, un momento supermente adecuado. Es una oportunidad favorable, porque se van uniendo todos estos elementos, que entonces todo eso va a cambiar el destino del hombre. El cáncer, que tú acabas de decir, cambió tu destino, cambió tu manera, cambió tus cosas, etcétera, etcétera. Tú seguiste en tu cronos, en tu cronos, pero hay un elemento a partir de allí que cambió para siempre, porque tú te metiste en esa onda, en esa cuestión y aprovechaste la situación. Sí, tiene que ver precisamente allí el darse cuenta que es una oportunidad en lugar de algo que es un castigo. A veces vemos como que si fuera un castigo y no, es la oportunidad para que haya un cambio en ti, para que tomes conciencia de tu ser verdadero. Dice por aquí Sadedil Machado, mis respetados, y si el ser es permanente y estar es temporal, luego el disfrute puede prolongarse sin advertir el crono porque lo espiritual emocional trasciende. Sí, el Cairo es más espiritual, ¿cierto, Wilfredo? Yo Porque le quitaría el más. Yo le quito el bueno, más. es Sí, espiritual, porque nos lleva a esa etapa de ese Heidegger que nos invita a la serenidad, al pensamiento reflexivo, a la contemplación, ¿cierto? sí. Eso es eso, ¿no? Porque si decimos que es más, ya le estamos poniendo una sumatoria. Es No, correcto. no, es espiritual. Y por eso lo que te decía, que en la Biblia hay muchos elementos donde se van explicando. La venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es totalmente kairos, no tiene otra explicación. Por eso es que te dice el canto, cuando el fuego te toque, lo verás. Ahora, cuando me toca, no sé. Pero cuando el fuego te toque, entenderás que Él está ahí moviéndose. Pero imagínate tú, porque es un tema de oportunidad, es un tema de ocasión, es un tema del momento. Entonces, eso es el punto donde uno dice, oye, ¿qué he hecho? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué podré hacer? Porque tampoco, el Cairo no tiene tengo, el Cairo no tiene tengo. Quien tiene tengo es el tiempo. Tengo que hacer, tengo que correr, tengo que lavar, tengo que comer, tengo. Y al final como desjugábamos, no, chiquito, y no tengo nada. Tengo nada. El Kairos no tiene. El Kairos es un el essere. El Kairos está allí y te va señalando, te va diciendo cómo hacer y cómo no hacer. Y entonces vas viendo cómo vas evolucionando en ese aspecto. Y eso me parece interesantísimo. Cuando Dalí pinta el tiempo, que es una de las obras, Ujú. es una temática que él tuvo por un buen tiempo, cómo él dibujaba los relojes que se derretían y los ponía y se caía de un lado y se estaban fijos en el otro, porque él quería decir que el tiempo era, ese tiempo crono es volátil. Entonces, por más que uno quisiera tenerlo, se iba de un lado. Y es la manera como para decirte el kairos en el tiempo. Entonces, pinta un cronos en un jamón. Lo que te interesa es el jamón, no el tiempo. Entonces, ¿cómo él va a dibujar eso o cómo lo va a dibujar en el desierto? Esas cosas que se estaban derritiendo en el tiempo para decir que eso no era el verdadero tiempo, sino que era el otro elemento que se pensaba hacer, ¿no? Ujú. Dice Gracia Mejía, Wilfredo, ya me fue la frase. Aquí está. Esta frase frecuente conmigo porque lo he experimentado muchas veces y aprendí a aprovechar esos momentos para transformar y trascender.
dice Gracia Mejía Camejo. Ujú. Así es. Ahora bien, el tiempo Kairos es el tiempo que llega y que necesitas tú estar tan consciente de que es la oportunidad para, te está dando un mensaje, te está diciendo, es hora de que te revises interiormente y de que veas cómo transformar esto en una oportunidad, pero para generar un cambio favorable para ti y para el otro, porque recordemos que el Dasein estaba, ese ser ahí, en el mundo, buscándole sentido. Cuando llegamos a ese tiempo Kairos, que es el que nos indica, es el momento de que te des cuenta cómo puedes tú enmendar la tarea, cómo puedes tú encontrarte de nuevo si no te has encontrado, cómo puedes tú transformar tu vida y la de los otros, ¿cierto? Sí, pero yo no le pondría tanta fuerza. Ok, lo que pasa es que yo soy muy apasionado. No, porque cuando hablaste le pusiste la cara así. ¡Ah! No, Ah, ya. es algo más relax, es Ok, más ok. tranquilo, ¿no? Para que también puedas vivir ese momento, como dicen los místicos, es un Ajá. tiempo de profundidad, es el tiempo del vacuum, de ese vacío existencial y tú puedes entrar en él. Vamos a ver. Yo tuve, hoy he tenido dos momentos kairos increíbles. Pero más que hablarles de hoy, voy a hablarles del tiempo que tuve Kairos la semana pasada. Y me sucedió algo sumamente interesante, pero sumamente interesante. Y para mí se puede colocar allí, porque tiene los elementos que tú dijiste, que uno aprende, uno transforma, uno se mueve, uno se cambia. Cortaron la luz en toda la casa. Primera vez que cortan la luz, no tengo luz. Entonces, primera cosa que hago, voy a compararme con los vecinos si tienen luz. Si yo tienen luz, soy yo el que no tengo luz. Y como no somos, veo que las casas vecinas tienen luz. Digo, soy yo el que no tengo luz. Reviso los breakers y están todos bien, tienen on. Entonces, otro problema. Busco un electricista, a ver si por casualidad. Vean ustedes que me estoy moviendo, ¿no? No me quedo achantado. Y no conseguí un electricista, pero conseguí un carpintero. Y yo le pregunto al carpintero, ¿no hay ningún electricista? No, en este momento no hay electricista, puros carpinteros y pintores. Ok. Bueno, pero como tú eres carpintero, tú sabes cómo puedo abrir el portón sin electricidad, porque no tengo electricidad y tengo que salir a hacer una diligencia y no puedo sacar el carro. Y él me enseña, bueno, usted le da esto, y manualmente lo desactiva y lo puede. Ok, ya aprendí. Entonces él me dice, pero usted revisó el medidor. Sí, ya yo lo vi todo. No, pero el que está por fuera, sí, fuera de la casa hay un medidor. Entonces me dice, si eso está en on, no hay problema. Está bien. Vengo yo. Es una cuadra que estoy caminando. Reviso el tema del medidor externo y está todo correcto. Pero cuando estoy leyendo el medidor, veo el nombre de la empresa que se encarga de ese punto de la electricidad. Tomo el teléfono y llamo y me atienden. Si quiere esto, marque con una X si quiere esto, marque con un número si quiere esto. Oye, una serie de cosas que no aparecía el ítem que yo quería. Y al final, no hice nada por teléfono. Cuelgo en la oscuridad del estacionamiento donde está mi carro y salgo a la calle con el nombre aquí. Ajá. Edmond. Y salgo a la calle. Cuando abro la puerta, pasó un carro que dice Edmond. Salí yo detrás del carro y lo paré. Está esto. Claro, aquí hacer eso es raro. Nadie va a parar a nadie. Y el hombre me veía y yo insistí y se paró. Y el hombre me dice, what happened? ¿Qué le pasa? Y le digo yo, lo estoy llamando a ustedes y la verdad que la llamada fue infructuosa. ¿Y por qué? Porque no tengo luz en mi casa. Y entonces él dice,
pero usted pagó. Digo, no, no, está todo ok, no hay problema. Entonces le digo yo, pero tú puedes bajarte de tu carro y asistirme y ver. Y el hombre se apaga el carro, baja, revisa todo y me dice, está todo bien, pero a usted le cortaron la luz. ¿Y ahora qué hago? Él con mi teléfono me dice, este es el número que tiene que llamar. Y yo llamo al teléfono y me dicen, nombre, apellido, ID, todas esas cosas. No, pues usted no está con nosotros. Y entonces, ¿con quién? Ve al medidor y vea quién es la compañía que le surte de electricidad. Y le digo quién es la compañía. Vengo al teléfono, está la compañía. Ah, no, usted tiene que llamar a TECO, que es la electricidad de Tampa. Llamo a la electricidad de Tampa. Y de allá me responden y me dicen, sí, usted está con nosotros. Pero hoy precisamente se activó un botón y le cortaron la luz. Y bueno, y me dieron unas explicaciones. Con todo eso, logré que a las 4 horas tener otra vez luz. Pero para mí fue el momento más, no me desesperé, no fue una angustia, nada de eso, sino que yo fui dando los pasos para ver cómo resolvía la situación. Y aprendí dos cosas. Aprendí dónde puedo darle y a qué botón al garaje cuando tengo que salir el carro y no hay electricidad. Yo no sabía dónde y lo aprendí a través del percance. Y aprendí cómo llamar a la electricidad, a la compañía que me dé electricidad y poner todo a mi nombre, porque el tema era que no estaba a mi nombre. Y aprendí y me quedé y aquí viendo la luz. Me sentí tan contento de haber resuelto ese problema sin mayores cosas. Y para mí fue un momento de aprendizaje, fue una oportunidad que tuve para resolver del caos al orden, porque fue algo caótico. Pero el caos se me presentó y pude resolverlo. Y más bien lo tengo como una anécdota positiva y me pareció un momento preciosísimo para entrar en esa situación, sin el desespero y sin la angustia y sin nada. Y así yo creo que cuando uno tiene el nivel de conciencia que dices tú, es importante tenerlo ahí en esos momentos para no desesperar, para no, y no volverse torpe y buscar la forma de resolver. Es un elemento muy cotidiano, pero que en lo que estamos diciendo, eso forma parte de ese kairos. Cuando yo emigré a Chile, que fue de un día para otro, creo que fue otro momento kairos, porque fueron 11 días de travesías por carretera, donde vivimos experiencias diversas, desde cómo no estar preparada para un frío como el que había en Ecuador, por ejemplo, y tuvimos que esperar en la frontera entre Perú y Ecuador más de 2 horas. Eh, lo único que nos sirvió para poder tolerarlo fue, yo me acuerdo, mi hija y yo, juntas, caminando juntas una a la otra, dándonos calor. Y íbamos y veníamos caminando, por darles un ejemplo. Pero además de eso, una vez que llegamos, todo ese proceso que se llama duelo migratorio me sirvió para descubrir también en mí muchas otras cosas. Perfeccionarlas inclusive o casi perfeccionarlas. Y es por eso que yo, por ejemplo, para mí la migración es un tiempo kairos, porque me ha llevado a generar cambios en mi vida, desde poder, desde la contemplación de un atardecer o de un amanecer, o desde la nostalgia que me produce la soledad de medianoche, poder escribir una poesía, poder escribir una crónica y narrar cómo ese tiempo en mí ha transformado mi vida en otro ser que creo que es más humano y que es capaz de entender también más el sufrimiento del otro, porque en Venezuela prácticamente antes de que hubiese toda la situación que hemos vivido, la vida era una rutina, si se quiere, trabajar, los domingos salir con los niños al teatro, al museo, etcétera, pero sin la conciencia de ese disfruto que tú decías. O sea, lo hacíamos porque nos gustaba, pero del disfruto, de inclusive luego pensar
¿qué me estás dejando el contemplar esta obra de Pedro Piña? ¿O qué me está dejando esta obra mm, sobre el béisbol y la situación de Venezuela en el teatro, por ejemplo? Todo eso, todo, o sea, ¿qué nivel de conciencia, de transformación y de trascendencia yo siento que lo he vivido aquí definitivamente y por eso no voy a decir jamás que lo que puedo decir es que para mí yo he vivido y siento que cada día es un tiempo Cairo, porque cada día me incita a reflexionar y a pararme para meditar lo que he hecho con sentido, aunque sea una sola cosa, que en ese día para mí sea parte de un fruto que he cosechado. Sí, yo creo que eso es el tema, y ya lo hemos dicho ya varias veces, los niveles de conciencia. Los niveles de conciencia te ponen en sintonía con cosas de la física cuántica, pues vamos a decir, Uh cosas -huh. que tú no lo esperas. No, 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 no. Dice un axioma ahí de la física cuántica. No te asombres cuando tires 10 veces la pelota a la pared y 9 veces reboten y la número 10 se desplace por la pared. No te asombres. Eso es, ¿no? Uno pum, 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 pum. La número 10, la pelota no hace pum, sino que la pelota se desliza por la... No te asombres cuando pase eso. Esos son los momentos kairos. Por eso que la Biblia se maneja tanto el momento kairos, porque el momento kairos es el momento en que Dios actúa sobre los asuntos humanos. Una de las palabras que yo aprendí en México que me llamó la atención, ahí no se habla ay, qué coincidencia, ay, qué, no, ay, qué casualidad, no, diosidencias, dicen Diosidencia, ellos. sí Es una, señor, diosidencia. es una diosidencia. Y yo, oh, qué interesante cómo lo han llamado. Entonces, ese momento kairos es el momento para el creyente o para el que tiene un nivel de conciencia, es un momento especial donde él ha interactuado con la cosa, ha interactuado con el fenómeno y ha sabido leerlo, ha sabido interpretarlo. Nosotros en Venezuela podemos decir que estamos atravesando por unos momentos que Kairos. si no lo sabes leer, te desesperas, porque el famoso tiempo medido por Cronos nos traga, nos desespera, nos pone incómodo, pero el momento Kairos nos dice, no, ten paciencia, espérate, se están dando las cosas, vamos a ir dándole, vamos a ir dándole, vamos a ir dándole, para que después cuando se llegue al momento, se llegue el momento, pero no tenemos, como dice Jesús, no sabemos ni la hora, ni el día, ni la hora, pero sí sabemos que se va a dar. El tema utópico, ¿no? Como se dice en Tomás More, la utopía te salvará. Esa espera, sabiendo que sí, ese día llegará, pero claro, todavía no estamos preparados para vivir en esa angustia y no vivirla en la angustia. Pues. Eso no es tan sencillo. Aquí hay una pregunta, no una reflexión que dice Grecia Mejía. Déjame ver el comentario. Dice Grecia, suelo decir, Dios que quiere que aprenda de esta situación y me llegan mensajes internos o externos. Una viví en Instagram, una terapia del perdón y la hice encontrando paz, tranquilidad con ello. Sí. La pregunta es, ¿por qué me pasa esto? La pregunta es, ¿para qué me pasa esto? No es el por qué, es el para qué. Entonces, cuando yo empiezo a ver el para qué, le consigo sentido, le consigo respuesta. Ah, debo estar pendiente de esto, de esto, de esto. Y en ese para qué conseguimos mayor tranquilidad y le damos otra vuelta a la situación. Entonces, en filosofía, las preguntas dejaron de ser el por qué para convertirse en el para qué me sirve, para qué me es útil, qué está diciéndome esta situación que necesito generar para transformarme. Sí, pero en la filosofía es un pensamiento ya profundo, es un pensamiento superior, porque acuérdate que ya Piaget, Vygotsky y todos ellos nos decían que las primeras cosas del niño en la edad de los por qué. Ok,
Que no hay más fastidioso que un niño que te diga, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque ellos están buscando los por qué. Uno va madurando y se da cuenta que no es tanto el por qué, sino el para qué tal cosa. Y entonces te dice, no te preguntes el por qué, pregúntate para qué te está sucediendo esto. Porque si no, nunca vas a aprender. Si no, vas a estar como el ave fénix, tropezando siempre con la misma piedra. Hasta que no te preguntes el para qué y le pongas una resolución a la cosa, no vas a salir del por qué. Ahí entonces los padres juegan un papel fundamental para inducirles a los para qué en lugar de los por qué. Sí, pero de todas maneras todavía no hay que inducírselo porque ellos están muy pequeños. Poco a Ok, poco se le va dando la explicación. Yo pienso que la educación es sumamente importante para todo, la educación. muy bien. Y hay que educar desde el vientre materno. Pero también, una vez que nazca, hay que seguir educando. Y hay educación parvularia, educación de los párvulos con 5 años, pero hay educación del preadolescente, hay educación con el de 15 años, hay educación con el de 20 años, hay educación con el de 30. O sea, no podemos, por las palabras anteriores, de dejar al otro solo. Necesitamos estar siempre en combinación y acompañándolo en todo momento para que las cosas se hagan y que se hagan de una manera conveniente para la sociedad entera, ¿no? Sí. Entonces, la educación no es en un solo momento, la educación es un currículum vitae, la educación es todo el tiempo que hay que estar presente para llevar y conducir a ese hombre. Ujú. Dice aquí, Grecia, por ejemplo, por ejemplo, hoy entré a este live sin pensarlo. Al entrar en Instagram, entré en él. Así que este momento tiene palabras que seguro necesito escuchar. Gracias. Es probable que habrá un mensaje. Y Saredil dice, además, doctor Lanza, el episodio que reseña, me supongo que fue el de la electricidad, exhibe una conducta oportuna, el logro, allí Kairos lo impregna. Luego me corrige, no hubo perturbación, sintió su alma. Sí, es que las dos intervenciones están muy bonitas, me gustan. Por ejemplo, cuando uno entra por casualidad, hay gente que dice, no, no entraste por casualidad, entraste porque eso te tocaba oírlo, ¿no? Y entonces, sí, de repente tengo que estar más llamada a la calma o tengo que buscar otras maneras de resolver los problemas, etcétera. Y es eso, ¿no? Nosotros, es lo que llama la ley de la atracción. Entonces, Ujú. en ese aspecto, sí, uno se topa con lecturas o se topa con alguna cosa que le llama la atención y eso le parece interesante. Entonces, con el nivel de conciencia, uno dice, ah, oye, me dijo esto interesante, y ese pedacito es el que le interesa y le quedó y le sirve a la persona. Y como dice el segundo comentario, Saredil. sí, uno exige mayor madurez y ver cómo se desespera y ver cómo puede resolver. Y y le agradece al universo. Yo le agradecí a la persona y al universo, pero ¿cómo es que yo acabo de llamar? No me atiende y se me quedó grabado el nombre y pasa. ¿Cuántas veces ese camión me pasó por la mente, pero no era mi caso y yo no le paraba? Porque el tema es el nivel de conciencia. Entonces, abro la puerta y pasa el Señor. Pero yo me asombré, pero ¿cómo? Y entonces lo detengo. Y el hombre todavía se detiene, ¿no? Me hizo caso y se bajó del carro, ¿no? Acuérdense que eso aquí es raro que suceda, que tú detengas a alguien, que el tipo apague el carro, que salga el carro, se mete en tu casa. Yo rompí toda la norma y el hombre también la Lógico. rompió. Pero fue en pro de ayudarme, pues yo le dije, tú me puedes ayudar, tú estás en capacidad, porque también uno tiene que pedirle permiso. Y se bajó, entró a la casa, se metió, abrió, ¿verdad? Y todo, y me dijo la línea donde tenía que llamar, no era, pero por teléfono me dijeron cuál era. O sea, una serie de elementos así que fueron dándose para resolver el problema. Ujú. ¿Tú viviste con tus alumnos tiempos Kairos? Porque yo los viví. Para mí, o sea, quizás para mucha gente el trabajo es una ocasión de pesar, de tortura física, psicológica, y padre de que ustedes contar. Cuando hacemos el trabajo desde el placer, desde el sentir que tú vas a transmitir algo y a compartir y hacer que los otros también sean capaces de descubrir y ellos ayudarte a ti a descubrir son momentos Kairos. Yo creo haberlos vivido. Mira, la respuesta te la pusiste fácil, te la pusiste bombita, como dicen ellos. A ver, dime.
antes del en vivo, los alumnos de hace 40 años me han llamado en un en vivo que reunieron todos los muchachos. Uno en Suiza, uno en Chile, dos en Venezuela, uno en New Jersey, el otro en Orlando. Imagínate tú, de los estudiantes de hace 40 años y se reúnen para llamarme y felicitarme el cumpleaños. O sea, más Kairos, imposible. Cierto. Que yo no los veía. Porque detrás de esa llamada y de esa felicitación hay una huella que tú dejaste en ellos indiscutiblemente. Y entonces, esa alegría, ese encuentro y esa remembranza y ese elemento profesor, ¿no? Y eran niños, ¿qué eran? Niños, son niños de bachillerato, que yo le di clase cuando tenían 12 años, cuando tenían 13 años, cuando tenían 14 años, se graduaron de bachillerato a los 15 y 16 años. O sea, es esa etapa, no es en el doctorado cuando di clase o en el posgrado, niños de 12, 13, 14, 15, y que 40 años después me vengan a saludar, como decía el otro filósofo, como decíamos ayer, y recordándose de la anécdota. De León. Sí. Entonces, eso, para mí eso es sumamente, demasiado. Un ejemplo increíble para esa situación. Bueno, y después, antes en la mañana, estuve hablando con una persona que nos conocimos en Bogotá en el año 80. Y una conversación, como decíamos ayer. Y eso no puede ser sino Kairos. Eso no puede. El tiempo, como dice el poeta, y mi tiempo se perdió en tu tiempo. Y pensé en ti y pensé en mí. Y lloré por los dos. O sea que el tema no está tocado por el número nunca. No se tocó porque pasaron 2 años, ni 40 años, ni tal, sino, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? ¿Qué has hecho y qué no has hecho? Porque es irreversible. Es perder tiempo regresar lo que hicimos en el 80. No, 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 no. Eso es un cúmulo de cosas y lo que estamos haciendo ahorita con esta conversación tan sabrosa, con estas personas que nos encontramos y llevarle flores a los que no están. Yo creo que los cumpleaños son momentos Kairos, son para vivir momentos Kairos, porque vivir un cumpleaños sin que tú te detengas a reflexionar de ese último año, como mínimo, es desperdiciar el tiempo, para mí, el tiempo Kairos. Sí. Quizás nos mantenemos en el tiempo Cronos. Mira, aquí dice Saredil, No, pero wow, feliz espérate, aniversario. espérate un momentico antes de que pasemos a lo que va a decir la compañera, y discúlpame. Ajá, ok. Es bueno que hayas dicho para mí, porque hay personas que no les gusta cumplir años. Ok. Hay personas que no han vivido en la experiencia del cumpleaños, no han vivido el elemento Kairos, han vivido muchos cronos, y entonces no quieren seguir hablando del crono, no quieren enfrentarse a la edad que están adquiriendo en el momento y no han podido superar algunos elementos. Entonces, no todo el mundo le gusta celebrar diciembre. Yo conozco personas que no quieren que llegue diciembre. No todo el mundo le gusta el 24, no todo el mundo le gusta el Thanksgiving, a no todo el mundo le gusta el 31, a no todo el mundo le gusta que le celebren el cumpleaños. Se ponen huraños, se ponen rabiosos o no le dan importancia. Dan a entender que no le dan importancia. Pero eso está dependiendo de esos niveles de conciencia y esa manera en cómo quiere vivir la experiencia. Ya. Así que Feliz aniversario. Ay, perdón, disculpa. Dice Saredil, feliz aniversario de vida, doctor Lanza. Pregunto, mi queridísima María, ¿y usted nacieron la misma fecha? Nos nacimos un día antes, el 18, y yo el 17. ya. No, al revés. Yo el Tú 17 y yo 18. Eso. Pero no el mismo, no, ahí el parto gemelar no se dio. No.
Se dio por otras vías, Ya, porque tú tienes morocho y yo soy morocha, ya, gemela. ya. Sí. Pero qué interesante, Bueno, ¿no? mira, aquí hay otro comentario que dice, la enfermedad de un ser amado para mí también es un momento Cairo. Hay quien lo puede tomar como un momento Cairo, hay quien lo puede tomar como una pérdida y comenzar a reclamarle al destino, a Dios, a cualquiera y no concientizar cuánto significó la experiencia que tenía que vivir para entender lo que es el sufrimiento del otro cuando lo amamos y cuando nos ocupamos de que tenga inclusive una buena muerte. Sí. Así como hemos dicho que el Kairos o Kairos es el momento adecuado, muchas personas han convertido esa enfermedad como el momento adecuado para demostrar el amor a la persona, para comprender mejor a la persona, para conocer mejor a la persona. Es el momento más adecuado para. Y sí, eso es verdad. Ujú. Dice Vico, ven, y yo cumplo el 31/12 de diciembre. Bueno, saludos, dice por aquí, dice, se ríe Saredir. Oye, me gustaría preguntarle cuál es su experiencia, porque el 31 es un día muy peleado, porque es el día del final de año, entonces las fiestas se pierden entre mi fiesta, que es la mía, que yo quiero que me haga mi fiesta, pero es la fiesta de todos. Entonces yo no sé cuál será la experiencia de él en cuanto a que cumple el mismo día que termina el año, ¿no? Ujú. Es como la gente que, yo conozco personas que nacieron el primero o el 2 de enero y dicen que es el cumpleaños más aguado, porque todo el mundo anda ratonado y no están pendientes de celebrarle su cumpleaños. Entonces, eso es como la gente que cumple el año, el Día de las Madres. ¿A quién le celebramos? ¿A la madre o al hijo? ¿O Bueno, cómo? tú, Entonces, ¿a cuál le damos más importancia? Dice Vico, ven, ay, parece que no se ve bien. La persona que dice, ¿será un momento Cairo? Dice, ella pregunta que si nacer el 31/12 es un momento Cairo o crono. Yo creo que dependiendo cómo ella lo viva, cómo ella lo sienta, cómo ella lo experimente. sí, sí, exacto. Eso depende, ¿no? Cómo lo experimenta ella. Y la respuesta la tiene ella. Ajá. Correcto, así mismo es. Sí, porque es el momento adecuado, es el momento oportuno, es el momento, es el suceso como elemento importante. Y claro, ¿cómo se dice? Como algo importante que sucede, lo importante que sucede es el nacimiento del niño, pero la humanidad entera ve como importante que terminó el año. Entonces tú tienes que ver de esos dos eventos cuál es el más importante, el nacimiento o que termina. Nace un niño y muere un año. Ajá, ¿cuál de los dos es más importante, no? Ujú. Una pregunta, Wilfredo, Ajá. con base en la situación que vive Venezuela, que ha habido muchos jóvenes, adolescentes, encarcelados. Ujú. Y vi gente mayor, inclusive un sacerdote. Eh, para ellos, esta es una oportunidad, si tienen cierto nivel de conciencia, quizás, no sé, tanto los adolescentes cuánto están centrados en sí mismos, para determinar que están, para darse cuenta que están viviendo un tiempo Kairos, porque obviamente todas las situaciones que se saben están expuestos en las cárceles, le lleva a vivir la vida distinta como la estaba viviendo. Ujú. Entonces, yo creo que es una oportunidad. Esos momentos donde hay dolor, donde nos sentimos mm, que, que, que somos presas del otro, que estamos, nos Impotentes. llevan a vivir momentos caídos, si lo sabemos aprovechar. Si lo sabemos aprovechar, porque también es muy... Ajá. Menos mal que me estás hablando del adolescente y del joven. Sí, claro. ¿Qué es Ah, lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El adolescente, el joven todavía no ha vivido lo que he vivido yo y lo que has vivido tú. uh-huh. Entonces, se necesita un poquito de calle, como dicen allá, coloquialmente hablando. Se necesita mucha carretera, se necesita, esa persona es ¿cómo que se llama? Corrido en 12 en 12 en la cosa de los toreros, en 12 plazas. Esa persona es Ajá, de corrido en 12 cierto, cierto. plazas.
Entonces un joven todavía no está en la capacidad de transformar esa experiencia en un tiempo kairos. Porque él está todavía en plenitud de su vida cronos. Tiene que estudiar, tiene esto, tiene una serie de cosas elementales. Aquí desde la teología les voy a decir algo, ¿no? Para que más o menos manejemos este tema. La iglesia no santifica a un niño, a un joven. En la historia de la iglesia y los santos siempre son personas adultas, ¿no? Siempre estuvo San Felipe Neri, Domingo Sabio, salesiano de 15 años, el más joven de los santos, y algunos mártires. Y entonces, sí, a los mártires con cualquier edad los santifican, pero una persona hecha y derecha no la van a santificar a los 15 años, a los 16 años, porque todavía ellos no se han enfrentado a la vida. ¿Y qué sucede? Cuando hay un martirio, sí, y cuando hay algo muy extraordinario. Excepto después de tantos siglos, de tantos años, el Papa Francisco canonizó a Carlo Cussati el año pasado, que es el santo más mediático, el santo de la tecnología, de la media de comunicación. Y es un tema interesante porque se demuestra que el muchacho, con la edad que tenía y con la edad que muere, hizo elementos extraordinarios, como que no se concibe para un niño o un adolescente de esa edad. Entonces, ¿qué sucede? Igual aquí, que un niño, que un adolescente tenga la capacidad de entender que él está preso de una dictadura, que lo vejaron, que lo violaron, que lo matan a palo y que con su entereza pueda mantenerse así firme y transformar eso en kairos, es poco difícil, porque todavía él va a estar traumatizado para el resto de su vida. Entonces necesitará muchos elementos. Es distinto Maximiliano Kolbe cuando dice en el campo de concentración nazi: yo muero por él. Él tiene familia, tiene esposa que lo están esperando y niños pequeños. Cuando el Papa Juan Pablo II canoniza a Maximiliano Kolbe, estaba allí el ex presidiario por quien Maximiliano entregó su vida. Y el viejito le dio tantas gracias al Papa y todo aquello, porque él está vivo gracias al otro. Para él fue un momento kairos, una iluminación, se salvó de la muerte. Y también para Maximiliano fue un momento kairos porque entregó la vida consentido por un ser que estaba a su lado. Lo que dice Heidegger de la vida, pues, ser uno con el otro. Pero a esta edad sí se necesita mucho apoyo después para que este muchacho transforme su entrega o su encarcelamiento o su privación de alimentos y de familia en este momento circunstancial. Eso es muy importante que hay que tener en cuenta. Entonces, no es que todos vamos ahora a hacerlo kairos, pero sino que hay un elemento importante de conciencia y un elemento importante de lo que estás haciendo tú por tu patria o por lo que sea. Y en esa edad, oye, estamos más cronos que kairos. Ya, dice Sare, exactamente, es excepcional con respecto, está refiriéndose, creo yo, al caso de los niños santificados. Dice, es excepcional, caso Acutis, el que hablábamos esta tarde cuando estábamos desarrollando el envío. Y está demostrado pues, que el muchacho hizo un milagro. Pero un José Gregorio Hernández, imagínate tú, que todavía están ahí luchando para la beatificación y canonización y todo lo que hizo y se ve todo lo que hizo. O sea, no es fácil. Por eso el proceso de beatificación y canonización lleva mucho tiempo para su consolidación. Sí. Ahora bien, yo creo que voy a usar una palabra que quizás no sea la adecuada, el alerta, el estar atento a lo que se vive, es lo que nos va a permitir salir de ese crono rutinario, lineal, ¿verdad? A ese kairos que definitivamente nos permite trascendernos a nosotros mismos. Vamos a hablar desde nuestro propio yo y a través de esa trascendencia, la otredad. Porque si no se da en uno, no se puede dar en el otro, creo yo. 20 puntos.
por la palabra. Gracias, gracias. Viniendo de usted me siento súper Porque halagada. precisamente la palabra es alerta. La Biblia, en la palabra dice, estad siempre alerta a la palabra del Señor. Estar siempre pendiente, porque usted no sabe ni la hora ni el momento en que llegará. O sea, esas son las palabras bíblicas. Alerta, atento. No se descuiden. Marta, deja esa cocina tranquila, vente para acá, que aquí es donde está el Señor. Y ya se va. Entonces, cuando quieras atenderle, ya no está. Entonces, el tema de la atención es importantísima en el momento del Cairo. El tema de la alerta es importantísima, porque si no estás alerta, pasó y no te diste cuenta. Sí, es una palabra muy válida para estos momentos en que estamos hablando de esa situación. Una pregunta. ¿Puede alguien desde su ideología política creer que vive un momento kairos cuando no es un momento kairos, sino un momento cronos? Bueno, ahí está la respuesta. No. No, pero puede creer estar convencido Sí, de que pero es es otra así. cosa. Es otra cosa. Déjame ser odioso. Ok, Me robé las elecciones. Es un momento Kairos si los demás se la comen. exacto. Pero no, de Kairos no tuvo nada. Mira toda la persecución y mira lo que se ha desatado en 20 días en una nación por ese pugilato y esa cosa. Pues. Y es como dicen algunos, no creas que estás ganando tiempo, estás perdiendo tiempo. Estás perdiendo tiempo porque lo que has hecho, lo que dejaste de hacer en 2 semanas, y ya eso te entendía con mayor tranquilidad, estarías durmiendo más tranquilo, ya estuviese buscando soluciones. Pero la solución que vas a hacer en septiembre, ya tenías que tenerla el 1 de agosto. ¿Por qué demoraste tanto? Porque no estás viendo precisamente el tiempo, Kairos. No estás viendo el momento que la gente se te está apoyando para que hagas las cosas como debe ser. Y más bien has entrado, como decíamos anterior, en la angustia y en la angustia te acorralas. La, ang la angustia, esto angosto, no te deja respirar. Y cuando respiras angustiado, porque la respiración no la mantienes. Y acuérdate que el neuma es el elemento clave para la vida, que es la respiración. Por eso el Espíritu Santo es neumático, el neuma es lo que te da el aire. Entonces, en ese juego de palabras que me dijiste, al final es negativo, porque lo que se te ha presentado como Kairos, no lo has podido ver. Y al no poderlo verlo, no lo has aprovechado. Y al no aprovecharlo, estás en la angustia. Y al estar en la angustia, estás mal. Y vas más bien al abismo, más que estar en el elemento que deberías estar. Dice Cristales Ancestrales, ¿qué recomiendan aprovechar ese momento kairos aún creyendo que no se tiene las herramientas o esperar a tenerlas? ¿Tú crees que es cuestión de herramientas, es tener herramientas o tener niveles de conciencia, Yo pienso Wilfredo? que son niveles de conciencia. Yo pienso que son niveles de conciencia porque a veces nosotros tenemos las herramientas y no las sabemos utilizar. No las sabemos utilizar y entonces nos enredamos. Pues. Es como cuando uno va a la tienda. Yo quiero comprar una camisa y me presentan 100. Salgo sin nada porque tengo demasiados elementos para escoger y no sé por dónde decidirme. Entonces, a veces tenemos la caja de herramientas completa y no sabemos utilizar el martillo o el alicate o el tornillo o el destornillador, no sabemos, nos enredamos. Sí, es ese punto de conciencia y ver hasta dónde llego y hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo. Pero manteniendo, Heidegger, la serenidad, que es el nivel de reflexión, de reflexión. No ponerme terco, no ponerme testarudo, sino buscar esa forma en que yo me pueda acercar a la respuesta. Ahora, y podría suceder que una persona ante una situación indeseada para ella, al inicio se siente trastocada, más luego inmediatamente o al cabo de cierto tiempo, un día, 2 días, se da cuenta que no, que hay una oportunidad de crecimiento personal, de cambio de vida,
de actitud frente a los otros, ¿verdad? Pudiera darse, ¿cierto? O sea, que de pronto, como mi crono se desestabiliza, no veo la oportunidad del Cairo que se me presenta. Sí, la reflexión, pues que decíamos antes. En ese segundo día, en ese tercer día, reflexioné y entonces veo más claro. Ahora puedo ver más claro, como dice la canción. Entonces, eso es importante. Eso es Dice interesante. Sareril, qué bello, aunado a que me encanta el sadismo de considerar el pseudocaurio para los criminales. Pseudocaurio. Ellos creerán que viven en Cairo, pero viven en Sí, la luz que le robó Satán al ángel, es interesante Lucifer. eso, ¿no? Es buena esa palabra que dice Sarai, que es el pseudokairos. Sí, a veces Ujú. nos autoengañamos y entonces creemos que nos las estamos comiendo y no es así. Entonces, porque el kairos es otra cosa. No, no es un elemento tan elaborado como decía Heidegger en el día pasado, que tú eres calculador, ya lo tengo todo, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Ah, fácil. No, no es así. Es algo más relax, es algo más, como dice la canción, y sin pensarlo dos veces, ¿no? Natural, natural. Eso es claro. Ahora es interesante no confundir eso con la suerte, Ok, muy importante que lo aclares. porque hay gente que sortudo eres. Oye, qué suerte tuviste. Qué suerte tuviste que saliste y encontraste al Señor en la esquina. No, no lo voy a mirar como suerte. Porque no se trata de quiromancia, no se trata de que me leyeron la mano y aquí dice M y en el pie dice S, muerte segura. No, eso no es eso. No es eso. Es otro elemento de conexión con la energía, que es energía. Ahí sí entra la energía, donde nosotros vamos a estar unísono y viendo cómo se manejan los espacios y los tiempos. Porque de otra manera, todo es suerte. Entonces, como aquel beisbolista famoso que en ese día, 3 honrones. Y cuando terminó, le dijeron, oye, qué día tan bueno para ti, ese es el día de suerte. 3 honrones, eso nunca se había visto. Y él dijo, sí, tuve mucha suerte. Y si sigo practicando más, voy a tener más suerte. Porque no era suerte, era práctica. Y si sigo Claro, practicando la más, voy a tenacidad tener de más. la perseverancia, la templanza, la perseverancia, el hacerse Sí, antifrágil. Wilfredo, pero qué suerte tuviste con ese señor. Hoy no, sí. Si yo me quedo sentado y esperando que me llegue la luz, nunca me hubiese llegado, pero me moví, busqué, hablé, y todo se me fue dando, porque en el movimiento que le imprimí a la acción, conseguí la solución. Si yo me quedo esperando que la luz venga, nunca va a llegar, o me llegaría quién sabe cuándo, o me hubiese achicharrado aquí del calor. Pero es eso, es esa dinámica, esa dinamis que le ponemos a las cosas como para que se puedan entender mejor. Pero me encantó la pseudo Kairos, Pseudocauros, que, Kairos, y pseudocairos, que mucha pseudocairos. gente puede vivir de esa manera y se están autoengañando. Es efímero ese elemento de oportunidad que están viviendo. Mm. Ahora, nosotros podemos, cuando nosotros no actuamos de manera robótica, sino que elijo el trabajo que me gusta, hoy escucho la música que me gusta, o sea, si se quiere, estoy haciendo honor a mi Kairos, a mi tiempo Kairos. ¿Sí o no? Podemos decir que sí, en función del tiempo del disfrute. Ok, Yo diría que es el tiempo de disfrute. Por ejemplo, yo estoy lavando baños y no es lo que yo quisiera, pero transformo el lavado de baño en algo que yo pueda disfrutar y que con eso estoy ganándome el dinero. Yo estoy trepado en el techo, llevando sol, no sé qué cosa, pero entonces transformo, trasciendo el hecho en un elemento kairos, porque mira, hay otra gente que no están trabajando y yo sí. Entonces tengo que dar gracias a que al menos la gente confía en mí y me dieron el trabajo para pintar, para treparme en el techo, para limpiar en el baño, para llevar la... O sea, todo eso que puede ser lo más denigrante en algún momento, porque dice que ningún trabajo es denigrante, pero uno puede sentirse mal y sin embargo transforma eso. Y eso lo va haciendo propio y lo va transformando en una función
para prestarle beneficio a la humanidad. Alguien tiene que limpiar, alguien tiene que recoger la basura, alguien tiene que taparse en el techo, y a mí me tocó el techo, me tocó el baño, me tocó la pintura, me tocó quién sabe qué, cortar la grama. Y yo lo que hago es trascender eso. Y entonces lo convierto en un elemento favorable para mí y para mi familia, que sería muy desfavorable si yo no estuviera haciendo nada esperando que me llegue el trabajo. Conozco personas en Estados Unidos que llevan 20 años esperando que lo contraten en lo que él sabe hacer y nunca lo han contratado. Entonces no ha sabido aprovechar la oportunidad. Dice cristales centrales, será, o sea, asumo que quiere decir eso porque es como una interrogante. Es una cuestión de sincronicidad, vivir un tiempo Kairos. Es una palabra muy bonita, la sincronicidad. Yo creo que es un descubrimiento que haces tú. Tú haces el descubrimiento, tú haces el descubrimiento sincrónico, que es lo que dice Jung, la sincronía es junguiana, donde estos dos elementos coinciden en tiempo y espacios distantes y distintos, y entonces se da la comunión. Es un elemento kairos. Yo lo veo así y me parece... Bueno, lo que me pasó con mis estudiantes ahorita, pues. En 5 países distintos me consiguen, me meten en la comunicación y hablamos como que ayer estábamos en el salón de clase, sin medir la distancia. Y el que estaba en Suiza tenía 2 horas para dormir porque tenía que ir a trabajar y trabaja en una línea aérea. Y ella estuvo con nosotros. Y yo le dije, bueno, vete a dormir aunque sea 2 horas porque ya tienes que ir a trabajar. Y en una cosa aérea y con una ingeniería muy precisa. Así que no tienes que ir a bostezar ni a dormirte en el trabajo. Y ahí estuvo. Pero el hecho de estar todos unidos en ese momento, para mí es un elemento kairos. Es una oportunidad. Es un momento especial. Es un momento sin igual. Sobre todo porque no se había hecho en 40 años. Y todo con otra mirada, ¿no? Pero yo creo que en medio de esa otra mirada que significa que tener una vida distinta, algo los unió, que fue trascendente para todos ustedes. Y allí el momento Kairos. Sí, 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 sí. Y yo a cada uno le pregunté, ¿cómo estás en Suiza? Y el de Chile, ¿cómo estás en Chile? Y el de Venezuela, ¿cómo estás en Venezuela? Y el de Estados Unidos, ¿cómo estás en New Jersey? ¿Cómo estás en Orlando? ¿Y cómo estás en Miami? Y ahí tuvimos todos al unísono con una experiencia muy particular, pero unidos en eso. Sí, es posible. Venezuela está viviendo un tiempo Kairos, ¿verdad? Yo A creo mi que sí. juicio. Yo creo que sí. Yo lo veo así. Por eso es estar alerta, estar siempre alerta. Sí, señor. Que podemos perder el tiempo, Carlos, también lo podemos perder. Podemos llegar a un momento en que nos obnubilamos, nos angustiamos, nos desesperamos, pisamos el peine, pisamos la conchita de mango y perdemos toda la posibilidad de ver desde esa posición como momento histórico único. Entonces, pues hay que estar muy atento. Pues. ¿Alguna reflexión adicional, Wilfredo, al respecto que nos pueda llevar a cerrar el en vivo con una, vamos a decir, con una conclusión que incite a que nuestra audiencia esté en alerta ante esos momentos kairos que pueden llegar a través de cualquier situación por, por, por imprevista, por intrascendente que se vea? ¿Qué recomendaciones haríamos? Sí. Bueno, yo creo que más que recomendaciones, podría ser más bien una reflexión. Reflexión. Sí, en función de cómo vivir y cómo hacer y cómo estar en ese estado de alerta, porque se nos pueden presentar las cosas y si no estamos pendientes se nos pasan desapercibidas, siempre jugando con el refrán de las oportunidades de la pinta en calva. Pero es que la oportunidad es calva, pero tiene una cola muy larga que tú puedes agarrarla, así que eso no es un elemento para pasarla desapercibido. Por un lado. Por otro lado, el tema de lo que nos pasa diariamente.
En Venezuela han pasado en estos tiempos cosas muy cómicas, que también uno se pone a pensar, pero ¿cómo? ¿Cómo es que esta señora de la mata del sitio que estaba trabajando le cierra su venta de empanada? Una cosa así irrisoria. Le cierran. Al día siguiente se mete bajo una mata y mamón y vienen desde Inglaterra a entrevistar a la señora. Momento Kairos, momento de oportunidad. Momento. Un momento que se puso famosa y vendía más que cuando tenía su local en 4 paredes en ese lugar. ¿Quién iba a pensar que eso podía pasar? Eso es un tema. Para ella, una oportunidad. Fue el momento mejor de su vida. Que después la gente lo agarró como un refrán. Mira, pasa por aquí para que me cierren y así soy más famoso. Vete para acá. Entonces, ya vino la guachafita. Pero lo interesante es que la primera experiencia de esta señora es que ella decía, es que yo no lo puedo creer, porque está fuera de los parámetros de la creencia. Fuera de los parámetros de la creencia. En Venezuela, como en nuestros países caribeños, oye, la verdad que la mancia nos persigue. ¿Y cómo es eso? Que en Cariaco todo el mundo se cayó con el fango y viene una comitiva presidencial y le cae una mata de mamón. El mismo mamón que le dio sombra a la señora ya le cae a esta gente. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se entiende eso? Eso no se entiende. Eso no se entiende. Y para explicar, botánicamente hablando, cómo se cae una mata de mamón, hay que echarle. Porque las raíces del mamón son tan profundas que no es que se va a caer. Claro, la ventolera y todas aquellas cosas hizo, pero que le cayera precisamente la comitiva presidencial, oye, eso de que vuelan, vuela, diría la gente, ¿no? Entonces, son esas lecciones que la naturaleza se va dando y te va diciendo, atento, 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 estar alerta. De repente ellos se dieron cuenta y se estacionaron bajo la mata. Y eso no te hay que hacerlo. Es como cuando te dan las indicaciones para que si hay terremoto, ¿dónde te vas a meter? Posiblemente ahí faltó estar alerta y se estacionaron bajo la mata y la mata le cayó encima. Pero eso son esas cosas que uno va viendo, va viendo, va. Siempre en Venezuela se burlaba de Betancourt, ¿te acuerdas? Cuando él dijo que se me quemen las manos si yo le he metido mano al erario público. ¡Pum! Y la bomba y se quemaron las manos. Decía, oye, Betancourt, ¿cómo se te descubrió Y eso lo convirtieron en un tiempo largo, como para hacerle el Muchísimo, bullying. ¿Ah? muchísimo tiempo lo que Sí. pidieron. Bueno, pero ahora, después yo no me acuerdo cómo terminó el cuento, pero el hecho es que si él dice una cosa, es como dice la Biblia, que se me pegue la lengua al paladar, si yo no me acuerdo de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, si yo no me acuerdo de ti, Jerusalén, y se le paraliza la mano derecha, bueno, mira, por algo pasó ahí. Entonces, esos son elementos interesantes. El famoso no escupir para el cielo porque después te cae la vacila y va a ti mismo. O sea, hay muchos elementos que tú tienes que estar muy atento, güey, como para estar preparado para las cosas que puedan pasar. Aunque las cosas te pasan sin tú estar preparado. Pero tu reacción, tu manera de actuar frente a esa situación, ¿cómo la vas a llevar? ¿Cómo la vas a vivir? Y hay momentos y momentos. Hay momentos de peligrosidad, hay momentos de que no son tan peligrosos, pero sí hay espacios vitales que tú puedas entender en ese encuentro. Me gustaría que se quedaran con la palabra erlemnis, o sea, disfruto, como que son los elementos kairos en nuestra vida más importantes y que debemos sabernos leer, desmenuzar cuando nos suceden. O sea, ahora es un disfrute consciente y que puede generar una transformación del ser humano, ¿cierto? Sí, pero también una transformación muy momentánea, porque cuando yo salgo del parque, o cuando yo Claro. salgo del encuentro familiar, o cuando yo salgo de esto, todavía hay un eco de resonancia que queda en mí y me gusta, ¿no? A mí me gustó mucho, mis hermanos que me llamaron, se reunieron en la casa y todos me hablaron desde allí, después cada uno tomaba la palabra. Eso me pareció muy interesante, muy bonito. Claro. Si se repite, pero al menos esa experiencia para mí fue vital y me quedó ya en mi retina retenida para la reflexión. Y eso me parece sumamente importante, ¿no? Dice por aquí, Grecia, me quedo con el para qué y con ganas de saber más del crono y del Cairo.
Sí. El Cronos, acuérdate que lo estás viviendo todos los días porque es la hora, es el teléfono, es el tengo que. El Cronos es el tengo que comer, tengo que bañarme, tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir. Ese es La el rutina, Cronos. la rutina, la Y es rutina. la rutina. Ahora, el Kairos es como tú manejas la rutina. Hay dos vías. O la rutina te maneja a ti o tú manejas la rutina. Entonces, el Kairos es como tú manejas la rutina. Y es el momento de las vacaciones, por ejemplo, cuando uno está en vacaciones, que no tengo que levantarme a las 5 ni a las 6. Me levanto a la hora que quiero porque no tengo prisa. No tengo que desayunar a las 7. Puedo hacer una comida a las 10 y no pasa nada. O sea, el tengo que es muy Cronos. El hago las cosas que me apetezcan en el momento que me apetezcan es muy Kairos, porque hay un disfrute, hay un elemento de satisfacción, de goce en lo que estoy haciendo. Sí, sí. Entonces, saber diferenciar esos dos elementos son importantes, son interesantes. Ujú. Dice, eso lo hice ayer, dice Gracia Mejías. Bueno, yo me siento muy feliz de este en vivo, porque creo que partiendo de dos conceptos, ¿verdad? Como el tiempo, Kairos y Kairos, dentro de ese ser ahí que está existiendo para la muerte y también desde ese otro ser que desde la serenidad y desde la reflexión que propone Heidegger ya en en su última etapa de la vida, podemos estar en alerta para reconocer que cada momento que vivamos pudiera significar un momento kairos en nuestra vida. Es más, creo y me atrevo a decir, y tú me corriges, Juan Wilfredo, si en nuestro primer en vivo, cuando hablamos del propósito de vida, de la búsqueda del sentido, parafraseando a Víctor Frank, allí en tu disertación, yo creo que hay muchos, a través del uso de los sentidos, podemos encontrar cómo descubrir y disfrutar de momentos kairos que le dan sentido a ese día, ¿cierto? Sí, sí. Ahí me gusta mucho que hayas terminado con este tema del ser para la muerte, porque tenemos que estar pendientes que es el ser y el tiempo, acotaciones al pie de ese libro. Y las acotaciones son estas de Kairos que hemos dicho. Y tenemos ejemplos todo el tiempo. Una cosa es yo padre y otra cosa es yo abuelo. Muy importante. Yo padre, estoy atravesado por el Cronos. Yo padre, tengo que estar muy pendiente de ese niño que acaba de nacer y de ese niño que tiene 1 año, 20 años. Soy muy Cronos. Además, estoy viéndole siempre 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, 40 años. Yo abuelo, yo abuela, no soy Cronos, soy Kairos. Y entonces quiero disfrutar de mi nieto las 24 horas. O quiero disfrutar de mi nieto el día que me toca ir a verlo. Y entonces me van a decir, abuelo, pero deja a ese muchacho, pero tú los estás alcahueteando. Pero porque mi hijo, mi hija son Cronos y yo soy Kairos. Entonces ellos están pendientes de un elemento y yo estoy pendiente de otro elemento. Porque ya yo pasé por todo eso. Porque la abuela ya pasó por todo eso. Entonces lo que quiere es disfrutar. ¿Y qué dice? Oye, perdóname, pero es que yo los regañé demasiado a ustedes. Y yo me he dado cuenta que no hice nada con los regaños. Ahora a mi nieto lo que quiero es darle amor y amor y amor. Y satisfacerlo y cargarlo. O decirle, quiere comer chicle, come chicle. Quiere comer toddy, come toddy. Porque ustedes, yo le tenía una regla pendiente. No se come toddy, no se come. Ahora yo no quiero en el no. Ahora quiero lo que te sienta bien. Entonces nos ponemos chocho. ¿Por qué complacemos al otro? Y el otro que es indefenso, porque es un niño que se está desarrollando. Y ahí vienen las peleas entre papá e hijo, mamá e hija. Mamá, perdóname, pero yo soy el que lo estoy criando y él va a comer ahorita, no es cuando él quiera. ¿Y qué le digo yo? Ah, chico, que coma cuando quiera. ¿Me le vas a poner? No. Y empezamos a pelear los adultos, porque después viene el tema de la autoridad y hay otras cosas. Pero sí es interesante que en estas preguntas que están haciendo,
porque nosotros, dependiendo de la edad, optamos por por resoluciones crónicas o de Kairos. Hay algo bien interesante. Los abuelos, por lo menos en mi casa, quizás yo disfrutaba mucho de mi abuelo, era tiempo Cairo, pero después, a través de todas las enseñanzas que él me dejó, sigue siendo tiempo Cairo para mí. Él es un elemento de Cairo. Cuando lo recuerdo, genera en mí un tiempo Kairos. Y lo otro que me recuerda a algo que recibí ayer, y es cumplir años significa perfeccionamiento en el tiempo y aprender a amar desde el otro lado del corazón. Y cuando se aprende a amar desde el otro lado del corazón, para mí es un tiempo Kairos. Claro, es así, es así. Y yo creo que eso. Ahora, ¿por qué tú recuerdas el tiempo Kairos de tu abuelo? Porque eso fue lo que te dio. Pero si tu abuelo hubiese sido cascarrabia, tu abuelo todavía estuviese en la onda del Cronos, si tu abuelo te pichirreaba cualquier cosa, tú lo recordarías como, uy, no, ese viejo no me lo nombre. Pero tuviste la experiencia, igual que yo tuve la experiencia con mi abuelo, el que me enseñó a caminar, mi dedito se perdía en su mano gigante y caminábamos y hablábamos. Y yo no me acuerdo de nada negativo de él. Yo sé que le decía a mi mamá, oh, ese niño me cansa. Y bueno, ¿y para qué se lo llevaste, pues? ¿Para qué tú lo llevaste a caminar? Le gusta caminar. Pero son elementos bonitos que uno recuerda. Y por eso uno siempre recuerda a los abuelos como un elemento importante, ¿no? Porque eran elementos, te traje este dulce, te preparé el dulce que a ti te gusta, el jugo que a ti te gusta, y eran elementos muy particulares. Mientras que mi papá y mi mamá, tu papá y tu mamá seguramente que te decían no y ellos decían que sí. Es así, así de sencillo. Bueno, dice Uh -huh. por aquí para ir cerrando ya. Grecia, gracias, me encantó. Cristales Ancestrales dice muchas gracias a ambos. Liliana Mercedes dice gracias. Saledil dice felicidades para ambos. Disfruté este segmento, disfrutó de un segmento Cairo. Muy bueno, me gusta eso. Y dice CBP, muchísimas gracias, un abrazo para ambos. Grecia, exacto, Elizabeth Chico bueno, no se unió. Saredín, sí, lo recibí como abuela y neonatóloga, porque ella es médico. Uh -huh. Yo lo disfruté mucho, creo que siento que hubo elementos que les permiten a ustedes reflexionar esta noche, reflexionen Sí. sobre sus momentos Kairos, sobre sus momentos Cronos y cómo han transformado su vida a través de esos momentos Sí. Kairos. Wilfredo, Bueno, muchísimas gracias. Para despedirte, di algo, porque yo, como siempre, contigo aprendí que existen muchas nuevas emociones, como diría la canción. muchos elementos Kairos. No, yo quiero agradecerles y saludarles a todos mis exalumnos, de verdad que los quiero tanto y cada vez que veo por aquí a alguien que yo conozco, a María José Machuca, qué belleza, de verdad, tenerte ahí al frente, me recuerdo cuando estábamos en la universidad y dando las clases, y así todas las personas que se van, a Julita Suárez, de verdad que sí, para mí es un verdadero placer. Y recuerdo esos momentos tan gratos que vivimos juntos, y eso para mí son Kairos. Son momentos especiales, son oportunidades que tuve, son situaciones que de verdad las supimos aprovechar para estar juntos y eso me gustó mucho. El otro día me decía Ajá, María José, te María escucho, te José escucho. que después de no sé cuántos años analizó una situación que vivió y lo analizó desde la clase que yo le daba y el libro con que estudiamos la materia. Digo, oye, qué cosa tan interesante, ¿no? Es como dice Jesús en el Evangelio, el sembrador, salió el sembrador a sembrar y agarró la semilla y la tiró en abrojo, en zona fértil, en zona así, y cada una de las semillas brotó como mejor le parece. Y eso me pareció sumamente interesante y me encantó lo que escribió María José. Y así que te lo agradezco mucho. Gracias, Mari. Un docente que ama la docencia, que se entrega, es un sembrador, siembra en el corazón
corazón y en el cerebro de la gente para siempre. Dice por aquí Marijo Maluca, María miles de José. besos, profe. Lo adoro, profe. Lo adoro, profe. Gracias, María José. Como Yo decía el otro, me quiero adora. Como decía el otro, me adoras, pero no en aceite. por aquí, antes de irnos, ojalá que nosotros, venezolanos, aprovechemos este momento que hay. Sí. Ojalá. Y el ojalá, en la traducción del ojalá es que se dé, que Exacto. así sea. Que así sea. Amén. Amén. Gracias, Así es Mario. porque nosotros lo queremos y Dios también. Buenas Amén. noches para todos, queridos Gracias. amigos. Muchas gracias. De Bye. verdad, contentísima con el en vivo de hoy, Wilfredo. Contentísima. Yo sé que la gente se sintió también bastante interesada. Preguntaron bastante. Todo salió perfecto. Fue Gracias. Un Kairos. momento, Cairo. Viví Pues, un momento, Cairo. ¿Y tú? ¿Tú viviste un momento, Cairo? ok. Gracias. Chao. Chao.